¿no? A ver, estamos grabando perdón, vamos a demostrar el ejercicio 5, ¿no? Que en un rombo las diagonales son perpendiculares y que además están incluidas en las bisectrices de los ángulos cuyos vértices las determinan y que una es la mediatriz de la otra, ¿no? O están incluidas en la mediatriz de la otra. Bueno, estuvimos armando la hipótesis, ¿no? Lo único que tiene de particular es que el cuadrilátero es un rombo, y después, bueno, las diagonales perpendiculares, incluidas en los vértices de los ángulos, o sea, están incluidas en las bisectrices de los ángulos cuyos vértices las determinan, y, y bueno, la diagonal AC está incluida en la mediatriz de BC y la de BD, perdón, y la diagonal BD está incluida en la mediatriz de AC. Una cosa que podemos hacer es, bueno, dividir, o sea, trazar las diagonales, ¿sí? Y bueno, me van a quedar determinados triángulos. Ahora, ¿qué triángulos utilizo para poder demostrar lo que quiero? Bueno, depende de qué es lo que quiera demostrar. Por ejemplo, si quiero demostrar que son perpendiculares, me conviene tomar dos triángulos que estén uno al lado del otro. Estos dos triangulitos, por ejemplo. La BD. ABD, ahí lo que pasa es que si elijo el triángulo ABD, no voy a poder probar que son perpendiculares. ¿Por qué? Porque yo lo que voy a querer, o sea, para poder probar que dos segmentos o dos rectas son perpendiculares, lo que voy a tener que probar es que estos dos ángulos son iguales, por ejemplo. Y si son ángulos iguales y además son suplementarios, entonces son rectos, ¿no? O sea, Claro. una de las definiciones que habíamos dado de ángulo recto era que era un ángulo recto es el que es su propio suplemento, ¿sí? O sea, si logro probar que que los dos ángulos son iguales y además uno es el suplemento del otro, entonces, bueno, son rectos. Entonces, bueno, tomamos, por ejemplo, estos dos triángulos, ¿no? Para eso vamos a tener que determinar este punto, el punto este que lo podemos llamar M, o de otra forma. Entonces, bueno, definimos qué es el punto M, entonces tenemos que M es igual a la intersección entre las diagonales, AC y BD. Bien. Y bueno, y ahora comparamos los triángulos. Por ejemplo, AMB y BMC. Bueno, a ver, ¿qué es lo que van a tener esos triángulos de igual, por ejemplo? Lado BM. El lado BM Lo comparten. es en común, ¿no? El lado que tiene en común. ¿Qué más? Y los lados AB y BC son iguales porque es un rombo. Claro, claro. Claro, por la hipótesis. Claro, por hipótesis, ¿no? O porque es rombo, o cualquiera de las dos cosas que pongan está bien. ¿Y qué otra cosa tendríamos? El ángulo. Los dos El rectos. ángulo Toman B. el punto M. En realidad, ángulos acá no puedo utilizar porque yo quiero probar que estas diagonales dividen a estos ángulos en dos ángulos iguales. Eso sería parte de lo que quiero probar, ¿no? Entonces eso no lo puedo utilizar. Tendría que utilizar, por ejemplo, que AM es igual a MC. ¿Por qué? Porque además de que es un rombo, ¿por qué? A ver qué me lo dice, a ver. ¿Por qué? AM es igual a MC, ¿por qué? O sea, todo rombo, ¿qué es además? Es un cuadrado. Cuadrado. No, el cuadrado es un rombo, pero no todo rombo es un cuadrado. Es un paralelogramo. Paralelogramo. Claro, primeramente es un paralelogramo, ¿no? O sea, todos estos cuadriláteros
son paralelogramos. Y una propiedad de las diagonales de los paralelogramos, ¿qué era? Que se intersecan en el punto medio. Claro, entonces ya está. Si se intersecan en sus puntos medios, entonces M es el punto medio de AC, ¿no? Y esto, bueno, esto por propiedad de las diagonales de los paralelogramos, ¿no? Bueno, por criterio LLL, tengo que los triángulos estos AMB y BMC son iguales, ¿no? Entonces, el ángulo AMC y el ángulo, o sea, el AMC, perdón, AMB, no AMC. AMB y el ángulo BMC, o sea, son iguales, ¿no? Y suplementarios. Entonces, AMB, que es igual a BMC, son igual a un recto, ¿no? Por lo tanto, bueno, ya tengo que las diagonales son perpendiculares. AC es perpendicular a BD. Eso sería la primera parte. Puedo utilizar lo que demostré con estos dos triángulos, o sea, para seguir demostrando el resto, ¿no? Además, puedo decir que como M es punto medio de AC, y además PD es perpendicular a AC, ¿no? O sea, ponemos, esto sería la otra parte, ¿no? O sea, si quieren podemos poner que esto es 1, ¿no? Entonces acá demostramos 1. Acá. Profe, Sí, espera un segundito. sí, ¿qué pasó? No, porque no llego a copiar. Ah, bueno. Bueno, si esto lo llamamos 1, o sea que son perpendiculares, después podemos llamar 2 la parte en la que las diagonales están incluidas en las bisectrices de los ángulos, y 3 la de la mediatriz. Acá demostramos 1, ¿no? Después podemos decir que como M es punto medio de AC, ¿no? Y por 1, ¿no? O sea que AC y BD son perpendiculares, por lo tanto podemos decir que BD está incluida, ¿no? Si pasa por el punto medio de la otra diagonal y además es perpendicular, entonces está incluida en la mediatriz, ¿sí? DAC habíamos dicho, ¿no? Y después podemos decir en forma análoga, se demuestra que AC está incluida en la mediatriz de BD. ¿Sí? O sea, por ejemplo, utilizando estos dos triángulos, ¿no? Hasta ahí vamos. Esto ya sería demostrar, perdón, acá demostramos la parte 3. Faltaría probar bueno, que las diagonales están incluidas en las bisectrices de los ángulos.
Profe, le hago una consulta. Sí. También podemos decir que ABC es un triángulo isósceles, de la misma manera que ACD. ABC es isósceles, sí. Claro, si es Eh, isósceles y digamos es una... y tenemos una perpendicular, digamos, por ser isósceles, va a cortar en su punto medio a la bisectriz y también va a ser mediatriz, digamos. También, sí, podríamos utilizar eso. Y de la misma manera, a O ver sea, si yo... claro, si yo BBC. podría, a ver, vos decís, trazo solamente, tengo en cuenta, por ejemplo, el triángulo ABC, ¿no? ABC y ACE. Y supongo que es isósceles. O sea, no supongo, sé que es isósceles porque, bueno, porque tiene No, dos sí, lados sí, sí, iguales. claro. Entonces yo sé que este segmento BM es la mediana, por ejemplo. ¿Mm? ¿No? Eso se podría hacer también. Y bueno, como la mediana en un triángulo isósceles, o sea, la mediana que corresponde al vértice que está determinado por los lados iguales, o sea, el vértice opuesto a la base, la mediana es a la vez altura, por eso es perpendicular, ¿no? Y a su vez está Es incluida en la bisectriz. mediatriz y está incluida en la bisectriz. O sea, sí, también se puede decir todo eso, sí, está bien, no está mal. No se me había ocurrido encararla por ese lado. Pero sí, se puede utilizar. Si alguien quiere anotar eso, también como aparte, así como para tenerlo como una nota y... Lo que nosotros ahora podemos decir es que ya, o sea, con el camino que ya hicimos, ¿no? Si demostramos que estos dos triángulos son iguales, podemos decir que estos dos ángulos son iguales, ¿no? Por lo tanto, BD va a estar incluida en la bisectriz de... Pero bueno, ahora lo anotamos. Díganme cuando hayan terminado de copiar. Sí, ya está. Sí, está. ¿Sí? Voy a doblar esto un poco para no andar usando otra hoja y para no andar haciendo otro dibujo de vuelta. Pero ahora puedo decir, por ejemplo, que además, ¿no? Que por esto que estuvimos demostrando, además, el ángulo ABM es igual al MBC, ¿no? Por ser homólogos mediante un movimiento. ¿Sí? Entonces, ya puedo decir que la diagonal BD está incluida en la bisectriz del ángulo B. ¿Sí? Y bueno, y para el resto de los otros ángulos, puedo decir que en forma homóloga se demuestra, por ejemplo, si demuestro que estos dos triángulos son iguales, estos ángulos van a ser iguales, entonces AC es la bisectriz de A. Si tomo estos dos triángulos, lo mismo, BD está incluido en la bisectriz de D. Y si tomo estos dos, AC está incluido en la bisectriz de C. También podría haber usado los triángulos grandes, por ejemplo. Estos dos triángulos grandes, ¿sí? Y ya muestro, o sea, mato dos pájaros de un tiro, ¿no? Pero bueno, hay un montón de formas de demostrar esto, no hay una sola. Pero bueno, con estos dos triángulos yo demostré que BD está incluido en la bisectriz de B, entonces pongo en forma análoga, es un recurso que pueden utilizar, y si uno lo puede utilizar, análoga va con H, ya se me hizo una laguna.
Yo, ¿cómo puse en la otra? Análoga. No. No, sin H. No, sin H. Sin H. ¿Vieron cuando se le hace una laguna a uno? Homóloga va con H. Claro, eso. Tenés razón. En forma análoga, lo que sí va con acento en la A. En forma análoga se demuestra, ¿no?, que PD está incluido en la bisectriz del ángulo D, que AC está incluido en la bisectriz del ángulo A y que AC está incluido en la bisectriz del ángulo C. Y queda entonces demostrado, ¿no? Ya está, ya ahí demostramos la parte 2 y punto. Sí, el ejercicio es un poquito largo. Está bueno lo que propuso Franco también. Eso pueden copiarlo, pueden anotárselo. ¿Quieren que veamos alguno más? Puede ser de demostración, puede ser de construcción, puede ser de lo que quieran. Si no, bueno, vamos viendo a ver en el práctico, a ver qué me puede parecer a mí que sea interesante. A ver. Bueno, acá tenemos el recíproco del otro, ¿no? O sea, si un rombo, si un paralelogramo es rombo, entonces tiene las diagonales perpendiculares, y bueno, el recíproco sería que si un paralelogramo tiene las diagonales perpendiculares es rombo, ¿no? Acá, ¿no? Bueno, dibujamos un rombo, ¿no? Y lo que sabemos que es paralelogramo, ¿no? O sea, por ejemplo, la hipótesis, tenemos que ABCD. O sea, les tiro una idea a ver si después lo terminan ustedes. Paralelogramo. O sea, si ponen ejemplo, a ver, ABCD. Y bueno, y tengo que AC es perpendicular a BD, ¿no? Entonces, la tesis sería que ABCD es rombo, ¿no? Bueno, para demostrar que es rombo, o sea, recuerden la definición de lo que era un rombo. Era un paralelogramo con un par de lados consecutivos congruentes. Si yo puedo probar que dos lados consecutivos son congruentes, ya está. ¿Sí? Entonces, bueno, van a tener que usar la perpendicularidad, ¿sí? Para eso. Entonces, bueno, pueden tomar por ahí dos triángulos de estos, dos así que sean consecutivos. ¿Y qué tendrían, por ejemplo, de igual esos triángulos? A ver, por ejemplo, si considero si bueno, lo llamamos M, después tendrían que aclarar, ¿no? Que M es la intersección de las diagonales, ¿no? Si comparamos, por ejemplo, ABM y BMC. ¿Qué tendrían igual esos dos triángulos? A ver, así que me pueden decir. Lado BM. El lado BM que comparte. Bueno, el lado BM. AC. Perdón, AM y MC. AM y MC, porque sabemos que es paralelogramo. No sabemos todavía qué es rombo, pero sabemos que es paralelogramo. AM Sí. igual a MC, ¿no? Por propiedad de las diagonales del paralelogramo, y algo que es importante utilizar acá, porque si no lo utilizan, en realidad otra cosa no pueden utilizar. Esto, la hipótesis, ¿no? El ángulo AMB es igual a BMC, ¿no? Que es igual a un recto, ¿no? Por hipótesis. Ah, claro. Y bueno, y una vez que demuestren eso, ya está, los triángulos son iguales, esto AB es igual a BC, ya está. Es un paralelogramo con un par de lados consecutivos congruentes, es un rombo. ¿Sí? ¿Se entendió la idea ahí?
Después, estuvieron Perdón, profe, ¿qué ejercicio es ese? el 6. No. Ah, el 6, está bien. Ok. Perdón, yo no les estuve mostrando la hoja, estuve con el... No, pero igual ahí Ah, dice, bueno, yo me perdí porque no lo estuve escuchando, ¿eh? Igual en la hoja dice el 6. Bueno, ¿quieren copiar eso? Profe, disculpe. ¿Qué me decías, Franco? A ver, vos me decías que bueno, que este lado, o sea, si yo sé que es paralelogramo, yo sé que estos dos lados son iguales y que estos dos son iguales, ¿no? Sí. Y bueno, que los ángulos opuestos, por ejemplo, este con este, son iguales, Son iguales. y este con este, por ejemplo, Ajá. ¿no? Sí, Y se puede trazar también una diagonal que es en BD, BD, sí, la diagonal BD. sí. ¿Alguien dijo, profe? No, tenemos dos clases en simultáneo, está mi esposa haciendo su clase. Ah, está bien, está bien. Estamos complicados. Bueno, tenemos que el ángulo A podemos comparar Sí, esos dos triángulos, digo. sí, sí, eso ABD, sale que que estos dos triángulos son iguales. claro, Eh, tenemos ángulo, tenemos lado. sí, lo que no podemos determinar es que estos dos sean iguales, por ejemplo, este con este o este con este. Claro, no. Pero ya podemos hacer una comparación de triángulos, digamos, ahí. Sí, se puede hacer, pero ¿qué es lo que Punto. querrías demostrar con esto? ¿Lo mismo que esto acá que es un rombo? Claro, porque digamos la diagonal AC, eh, vamos a inventar un punto que sea M como está arriba y sabemos que va a cortar en su punto medio, es decir, BM va a ser igual a MD y AM va a ser igual a Sí, CD. o sea, trazamos la otra diagonal, corta en su punto Claro, medio. entonces al ¿Y final se qué? va a Entonces voy a llegar. decir que esto es en la mediana. Sí, es muy parecido al ejercicio anterior en realidad. Eh, sí, pero a ver, que estos dos triángulos sean iguales no significa que sean isósceles, por ejemplo, para poder usar el de la mediana y que además esto va a ser la altura y la mediatriz y la bisectriz. Porque me faltaría probar que estos dos lados, por ejemplo, son iguales para poder utilizar eso. Y por ahora no lo demostré de esta forma. ¿Se entiende? Claro, yo le digo lo que dice. sí. No sé. Vamos a hacer el 8D, o sea, construir un rectángulo dado... Primero vamos a construir el rectángulo, ¿no? Y después de ese rectángulo vamos a tomar los datos. Entonces, veamos, si yo tengo, por ejemplo, construimos el rectángulo, vamos a trazar las perpendiculares. ¿Dónde está? Acá, perpendicular a esta que pase por acá, ¿no? Trazamos otro punto, cualquiera, acá, ¿sí? Y después trazamos la paralela a esta que pase por acá y la paralela a esta que pase por acá. Y ya tenemos el rectángulo. Ocultamos los lados las rectas estas, dejamos solo los puntos y construimos el rectángulo. Bueno, ahora yo quiero construir un rectángulo igual a este, pero lo único que tengo como dato es un lado y la diagonal, ¿no? O sea, vamos a construir una diagonal cualquiera. En un rectángulo, bueno, las diagonales las dos son iguales. Y supongamos que yo tengo, vamos a marcar con un color, con un color los datos que tengo. Por ejemplo, a ver, este lo marcamos con rojo y este también lo marcamos con rojo, que es lo que voy a utilizar. Solamente estos dos como dato. Este lado y esta diagonal, ¿sí? Entonces, bueno, lo que hago es trazo una semirrecta cualquiera, donde hay semirrectas, acá, una semirrecta cualquiera, ¿sí? Eh, y bueno, copio este lado con el compás. Vengo a compás, tomo la medida de este lado, ¿sí? Y lo pongo acá.
marco la intersección, oculto la circunferencia, que me va a molestar. Bien, y ahora voy a trazar la perpendicular que pase por E. Trazo la perpendicular a esta semirrecta que pase por E, y después con el compás tomo la medida de la diagonal, de B a D. Y eso lo traigo para acá, para el punto G. En esta intersección es donde va a estar la diagonal, ¿no? En la intersección y la perpendicular. Entonces acá ya tendría el otro punto, ¿sí? Y bueno, y el cuarto punto lo hago como veníamos haciendo en un paralelogramo, el punto faltante, ¿no? Vengo al compás, ¿no? Tomo esta medida que está acá y la llevo a este punto. Y ahora tomo la medida de acá a acá y la llevo a este punto. Y ahí tengo el cuarto punto del rectángulo. Ocultamos todo lo que ya no nos sirve. Esta y este punto también, si quieren. Y ahora trazamos el rectángulo. Se supone que tienen que ser iguales, ¿no? ¿Cómo hacemos eso? Bueno, no sé si acá lo podemos llevar. ¿Ven? Coincide. Quedó igualito. ¿Se entendió la idea? ¿Quieren a ver, que empecemos a analizar otro? Bueno, que sea rombo, dado un lado y el ángulo. Bueno, este es igual a este, al primero. O sea, voy a tener un ángulo como dato y en vez de tener dos lados voy a tener un lado como dato, pero yo sé que el otro lado es igual. Entonces, en realidad, al tener un lado como dato tengo dos y tengo los cuatro si quiero, ¿no? Pero me sirven dos. ¿Sí? Después que sea rombo y dado las diagonales, ¿no? Sí, hacemos ese y después los dejo a su imaginación, el resto. Y bueno, y hacemos alguna demostración más, ¿sí? Bueno, a ver, yo tengo las diagonales del rombo. Vamos a trazar los segmentos que me van a determinar las diagonales. Vamos a poner este segmento sería una diagonal y este segmento sería otra diagonal, por ejemplo, ¿no? Y con estas dos diagonales voy a construir el rombo. Entonces, lo que voy a hacer, primero trazo una diagonal cualquiera, ¿no? Trazamos una semirrecta, por ejemplo acá. Y con el compás tomamos la medida de AB. Y lo traemos para acá. Bueno, acá ya tengo la intersección, ya tengo la diagonal AB copiada. Ocultamos la circunferencia. Y ahora lo que voy a hacer, voy a trazar, como las diagonales del rombo son perpendiculares y además las diagonales se intersecan en sus puntos medios, lo que voy a hacer, voy a trazar la mediatriz de este segmento, de EG. ¿Sí? Trazamos la mediatriz de EG. ¿Sí? Vamos a marcar el punto de intersección. Y a este me lo voy a traer, a ver si lo puedo correr. Y como esta va a ser mi otra diagonal, voy a trazar también la mediatriz de esta, porque yo necesito el punto medio de esta diagonal. Entonces trazamos la mediatriz de esta, ¿sí? Marcamos el punto medio, marcamos con el compás, o sea, la longitud de acá a acá,
y lo traemos para acá. Y ya está todo. Vamos a ocultar primero lo que nos molesta. Por ejemplo, esta mediatriz me está molestando. Entonces, esta distancia, que es la de la mitad de la diagonal, tengo esta medida acá, para un lado, y tengo esta medida para acá, para el otro. Y ya tengo los 4 puntos para marcar el rombo. Ocultamos todo lo demás. Y construimos el rombo con las 2 diagonales. ¿Sí? No era muy difícil. Igual, bueno, está bien. Todo es un proceso. ¿Quieren que Profe, veamos? Sí, este no tiene, digamos, todos los lados iguales. sí, tendría que tenerlos. A ver, ¿puedo decir que no? Ah, sí, está bien, no, A no ver, dije nada. a ver, veamos. No, pero puede ser que no te parezca. A veces, sí, tiene todos los lados iguales. Me confunde porque como no son todos los ángulos iguales, ahí sí me confunde. Ah, puede Menos, ser. Si vos trazás las diagonales perpendiculares y bueno, y que se intersecan en sus puntos medios, ya está, ya te queda un rombo. Esa es fija. Bueno, ¿quieren ver algún otro ejercicio más? Fíjense que ya estamos casi terminándolo, ¿no? No quedan tantos ejercicios. ¿Qué queda? Demostrar que todo trapecio isósceles, las diagonales son congruentes. ¿Qué más? ¿Ese se animan a hacerlo? ¿Ustedes? Es más, les puedo tirar una idea si quieren, así, porque es facilito, entonces le tiro la idea y después véanlo ustedes. Va por ahí para demostrar ahora, podemos buscar un poquito más difícil. Pero dice que decía demostrar que en un trapecio isósceles las diagonales son congruentes. Bueno, si tengo un trapecio que es isósceles, ¿no? Bueno, así más o menos. Este lado es igual a este, ¿no? Entonces, bueno, hipótesis, ABCD, trapecio isósceles, ¿sí? Y nada más, ¿no? Entonces, en la tesis, o sea, tendría que probar que el segmento AC es igual a BD. Eso sería todo. Y bueno, en la demostración vamos a comparar triángulos. O sea, comparo este triángulo con este. Por ejemplo, este triángulo y este otro. Comparo esos dos triángulos. ¿Sí? Tendría que ver, bueno, ¿qué tienen igual? Bueno, tienen un lado en común. Los lados, o sea, estos dos lados también, porque es un trapecio isósceles. Y bueno, y otra cosa más que tienen igual los trapecios isósceles, que creo que está demostrado en la guía que les dejé. Una vez que demuestro que esos dos triángulos son iguales, ya está, estos dos lados son iguales y punto. Ahí se guían para seguirlo ustedes. ¿Con eso? O les dije muy así al voleo la cosa. creo que sí. ¿Creen que sí? Bueno, de última, después, ya saben, si se quedaron trabados en un ejercicio y no pueden avanzar, mandan un mensajito al grupo, profe o compañeros, y alguien le va a contestar. Si no le contesta a su compañero, yo en algún momento cuando me libero, que no estoy trabajando, que estoy libre, se los contesto, no pasa nada. ¿Quieren que veamos algunas ideas más? A ver, por ejemplo,
Demostrar que en todo romboide los ángulos cuyos vértices están determinados por los lados consecutivos distintos son congruentes. Demostrar que en todo romboide los ángulos... bueno. ¿Se entiende la idea? A ver, dice, demostrar que en todo romboide, bueno, les voy a tirar también la idea, ¿no? Un romboide tiene... ¿Se acuerdan que un romboide tenía dos lados consecutivos iguales y los otros dos lados también consecutivos iguales, pero distintos a los anteriores? ¿No? O sea, si yo tengo ABCD romboide, ¿no? Ahora saco la pantalla. ¿Sí? Dice, demostrar que los ángulos cuyos vértices están determinados por los lados consecutivos distintos son congruentes, ¿no? O sea, los ángulos determinados por lados distintos, o sea, si estos dos lados son iguales, estos dos son iguales, está hablando de estos ángulos, ¿no? Tengo que probar que estos dos ángulos son congruentes. Entonces yo, por ejemplo, en la tesis yo tendría que poner que el ángulo A es igual al ángulo C. ¿Sí? Pero acá tendría que aclarar, por ejemplo, cuáles son los lados iguales. Por ejemplo, AB es igual a BC y AD es igual a DC. ¿Sí? Y ya está. Y bueno, puedo trazar la diagonal principal, ¿no? Y comparo estos dos triángulos. Y con eso ya lo demuestran. Es fácil. ¿Se dan una idea después? Están copiando, ¿no? Sí. Bueno, ¿vemos Sí. alguna idea más? ¿Les tiro alguna idea más de algún otro? Demostrar que los puntos medios de los lados de un cuadrilátero son vértices de un paralelogramo. Acá ya empieza un poquito, ya nos fuimos de las propiedades de los cuadriláteros particulares. Acá ya empezamos a ver otros tipos de demostraciones, ¿no? A ver, estos creo que son todos medios parecidos. A ver, demostrar que los puntos medios de los lados de un cuadrilátero son vértices de un paralelogramo. Después demostrar que el cuadrilátero que se obtiene unir los puntos medios de un trapecio isósceles es un rombo. En este, por ejemplo, si demuestran el 11, por ejemplo, que si yo uno los puntos medios de cualquier cuadrilátero, ¿no? El cuadrilátero que queda determinado es un paralelogramo. Ya después, a partir del 2 en adelante, ya pueden mencionar al ejercicio 11 y decir, bueno, como demostramos en el 11, que si uno los puntos medios de cualquier cuadrilátero queda determinado un paralelogramo, entonces acá donde tenemos que demostrar que es un rombo, decimos, bueno, ya demostramos que si uno de los puntos medios de los lados de un cuadrilátero me da un paralelogramo, faltaría probar que hay dos lados consecutivos, por ejemplo, ¿no? Que bueno, que ahí van a tener que usar alguna propiedad del trapecio isósceles. Después acá, ahora lo hacemos al 11 si quieren. Demostrar que el cuadrilátero que se obtiene de unir los puntos medios de los lados de un rectángulo es un rombo, también lo mismo, o sea, menciona el 11 para no tener que andar demostrando todo de vuelta. Y en el último dice demostrar que el cuadrilátero que se obtiene de unir los puntos medios de un romboide es un rectángulo. Lo mismo, van a tener que mencionar también al ejercicio 11. Hacemos el 11 y después ustedes se arreglan solitas más que nada. Y cualquier cosa me van preguntando la semana, no hay problema. Y si bien, bueno, la semana que viene ya arrancamos con un tema nuevo, pueden seguir preguntando cuestiones de cuadriláteros, no hay problema. Profe, ya que lo tiene ahí a la vista el 9. Sí. A ver, para que lo pongo de vuelta. Ahí lo dio vuelta. El 9. Sí. Sí. El coso,
El papel decías La vos, hoja. Sí, sí. perdón, sí. Ya que tenemos dos lados iguales, los Sí. ángulos al BC y AD ser paralelos, ¿sí? Vamos a tener los ángulos iguales por alternos internos, ¿Cuál me decís? y eso podemos resolverlo. ¿Cuáles ángulos? ¿Me dijiste? Como BC y AD son paralelas, Sí. las diagonales, los ángulos de las diagonales Por van a ejemplo, ser no, alternos internos sería este con este. ¿Me sirve para algo usar esos? No, lo que pueden utilizar acá es el lado que tienen en común, estos lados que son iguales porque es un trapecio isósceles, y además recuerden que en un trapecio isósceles los ángulos que son adyacentes a una misma base son congruentes, entonces utilizan esos ángulos. Y ya está, ya tienen criterio L a L. Claro. Profe, yo lo hice en realidad por altura. A Generé las ver, alturas e hice las comparaciones, pero es un poco más extenso, digamos. ¿las alturas de quién? ¿De estos, Eh, de estos triángulos? ¿Qué triángulos tomaste, por ejemplo, como referencia? no, en B tracé una altura sobre AD y C una altura sobre AD. Y ahí Acá, comparé esta, triángulos. acá, Claro, sí. estas alturas. Sí, y comparé ¿Y triángulos y listo. qué triángulos comparaste? No sé, por ejemplo, la ¿Este, M. este con este? No. Porque vos lo No, que tenés que probar es MBD, por ejemplo, MBD con ¿cuál sería M? ACM. ¿Cuál sería el punto M? No sé, ¿Uno de los alguno de pies las de la dos alturas altura? que pasó. M, Sí. así. M y este que, ¿cómo le Y pusiste? N, MN, Sí. por ejemplo. Y MBD es igual a NCA, un ejemplo. MBD. Ah, podría ser. MBD es Sí, igual a NCA. sí. ¿Y ahí qué es lo que tenés? A ver. Y lo que pasa que ahí es, bueno, Ahí tenés el tengo dos. ángulo recto. Sí, tengo un ángulo recto, dos lados iguales, que es Las alturas ah, decís. claro, las alturas son iguales. Y podríamos llegar a decirlas, habría que demostrarlo tal vez, pero podemos llegar a decirlo porque como son paralelas, las distancias son la misma. Bueno, supongamos que tenemos eso, ¿no? Que las alturas son iguales, estos ángulos son rectos, ¿no? ¿Y, y qué más? Y ya no sé si hay otra cosa. Claro, tenemos y las, ¿cómo es? Y perdón, yo me equivoqué, eh, podemos decir que las bases son iguales. A ver, Esta, ACN, claro, MD y NA. Y claro, lo que pasa que yo a eso, o sea, si bien a ojo se ve, yo a eso tendría que demostrarlo, que las bases son iguales. Y por ahí, para demostrarlo, tendría que demostrar que estos dos triángulos son iguales. Si yo trazo, a ver, por ejemplo, primero para demostrar eso, que las alturas son iguales, ¿no? Y que las bases son iguales, yo voy a demostrar, por ejemplo, que estos dos triangulitos son iguales. Tenemos el lado en común, perdón, el lado que es igual, ¿no? Porque es un trapecio isósceles. Tenemos el ángulo adyacente a la base, que es igual, porque es un trapecio isósceles, y el ángulo recto de las alturas. Ahí ya estoy utilizando cosas que sí son concretas, ¿entendés? Que no las veo a ojo. Demuestro que claro. estos dos triángulos son iguales, entonces las alturas van a ser iguales. Y estos segmentos van a ser iguales, entonces ahí ya sí puedo decir, si estos segmentos son iguales, entonces
este es igual a este. Pero para poder demostrar esto, yo creo que lo correcto es primero haber demostrado esto, que las alturas son iguales y que estos dos segmentos son iguales. Me parece que es lo más correcto, porque utilizar eso sin haberlo demostrado antes, ahí estaría faltando algo, me parece. ¿Se entiende? Está bien, sí, igual, digamos, No está mal, lo que pasa que se vos puede estás dando... demostrar, ¿no? Que las alturas, digamos, específicamente en este triángulo, las alturas son iguales. Sí, pero a ver, lo que yo quiero dar a entender es que estamos viendo como una forma de construir la geometría y estamos como yendo paso por paso. Por ejemplo, nosotros no estamos utilizando, por ejemplo, podría utilizar ahora el teorema de Pitágoras y todavía no, porque todavía no llegamos a demostrarlo. Claro. Porque para poder llegar al teorema de Pitágoras tengo que primero pasar por un montón de cosas, ¿no? Y como es, y como que no puedo utilizar, por ejemplo, todavía cosas que no demostré. Claro, sí, sí. Sí, ¿Se igual yo lo entiende? pasé como rápido porque digo, bueno, el ángulo A es igual al ángulo D, las alturas van a ser iguales y los lados AB es igual a CD, digamos, entonces ya queda demostrado que las alturas van a ser iguales. ¿Cómo? A ver, Por ser un, repetime. por ser un trapecio. Con la figura de arriba, que la que tiene Sí, arriba, digamos, sí, AB es igual a CD, sí, ¿sí? ajá, Bueno, tenemos ángulo de 90, lógicamente, porque es altura, sí, este y este. ¿Qué es lo ¿sí? que Y te el dije yo ángulo acá? A, Y claro, sí, claro, es lo que... lo que le Sí, dije, lo que te dije yo recién. Bueno, ahí claro, demostraríamos que las entonces, alturas. ¿Pero vos lo hiciste ese paso en la demostración? o sea, que, O claro, ya no lo. puso. No, yo lo di por hecho, digamos, porque Claro. está como evidente. No, lo que hay que hacer es que si es una propiedad que no se demostró, hay que demostrarla. Nosotros podemos utilizar propiedades que ya están demostradas. Si para demostrar algo necesito otra cosa que no se demostró y tengo que demostrarla. No hay Ah, que está bien. tomar todo como evidente. Lo único que se toma como evidente son los axiomas. Lo Igual, único que se... profe, sabemos, ¿no? Por ser un trapecio isósceles, un isósceles, que el ángulo A es igual al ángulo D. Sí, eso sí está demostrado. Y el ángulo AB es igual al ángulo, perdón, el lado AB es igual al lado CD, Sí, por ser isósceles. eso por definición. Sí. Claro, está bien, está bien. Eh, Está no es bien. que te estoy diciendo que está mal, lo que pasa es que por ahí habría que haber hecho este paso previo para demostrarlo por ese camino. Ok, está bien, lo plasmo, digamos, en la demostración, en la hoja. Sí, igual te digo, Es haciendo más largo así igual. me parece que es Sí. más corto. No sé qué dice el resto, no sé si siguieron la discusión, qué les pareció. Sí, de lo último que dijeron recién, no se podría, pregunta, ¿no? Pero en la definición ya sabemos que AB y CD son Sí, iguales, por sí. definición, y el ángulo A es igual al ángulo D. ¿No podemos también saber que el ángulo B y el ángulo C son iguales? Claro. Que el ángulo, sí, por eso. Y si eso ya lo sabemos Los por ángulos definición, que son adyacentes a una misma base son congruentes. O sea, el B y el claro, C y el A y el D. Ojo, yo utilicé estos dos triángulos, ¿no? Podría haber utilizado estos también. claro también. Que el camino era el mismo. Sí, sí. Este lado en común, ¿no? Estos ángulos iguales y los lados estos iguales, ¿no? Eh, bueno, a ver, demostramos el que dije el 11.
pero se está por cortar. Así que si les parece, corto y volvemos enseguida, demuestro ese. ¿Sí? Ok. Bueno, Perfecto. Bueno, enseguida, ¿eh? A ver, lo leemos. El 11 dice demostrar que los puntos medios de los lados de un cuadrilátero son vértices de un paralelogramo. ¿Sí? Este es un poco distinto a los demás, ahora van a ver por qué, ¿no? A ver, si yo tengo un cuadrilátero cualquiera, ¿no? O sea, tengo que tratar de hacer el cuadrilátero más irregular posible, porque me dice de un cuadrilátero y no me dice de cuál, ¿sí? Entonces, si yo tomo, bueno, a ver, sería A, B, C, D, sería el cuadrilátero, y bueno, si tengo los puntos medios, ¿no? De los lados, más o menos, algo más o menos, ¿no? Los puntos medios me va a dar un paralelogramo. Bueno, acá parece que es como un rectángulo, pero bueno, más o menos. ¿Y cómo les podemos poner? Le podemos poner, a ver, MNPQ. MNPQ, por ejemplo. Entonces, bueno, la hipótesis tengo ABCD, cuadrilátero. O sea, cuando digo algo lo más irregular posible, hago un trapezoide, ¿sí? Y tengo M, N, P y Q, puntos medios de los lados. ¿Sí? Bueno, ahora lo que tengo que hacer, la tesis. La tesis sería que MNPQ es un paralelogramo. Ahora, en este ejercicio podemos utilizar ya todo lo que veníamos utilizando hasta antes del ejercicio 11. O sea, para probar que es un paralelogramo, puedo probar o que los lados opuestos son paralelos, ¿no? O puedo utilizar el teorema fundamental, ¿no? De la condición necesaria y suficiente del paralelogramo, o sea que un par de lados es paralelo e igual, ¿no? Por ejemplo, o puedo utilizar o puedo demostrar que los lados opuestos son iguales, o que los ángulos opuestos son iguales, ¿no? O sea, todo lo que ya vimos para probar que era un paralelogramo, ¿sí? Entonces veamos, demostración. Vamos a hacer lo siguiente, vamos a trazar una diagonal, cualquiera. O sea, trazamos diagonal, no sé, AC. Y obviamente no podemos comparar triángulos, porque a ojo ya se ve que estos triángulos no tienen nada que ver uno con el otro. Pero sí vamos a utilizar algo que definimos y que demostramos y que no utilizamos. Es lo que se llama base media del triángulo. ¿Se acuerdan lo que era la base media del triángulo? Si yo, o sea, por ejemplo, consideramos el triángulo ABC. ¿No? El triángulo ABC. Y los puntos M y N son puntos medios de los lados AB y BC. Entonces, MN es la base media con respecto al lado AC, ¿no? Sí. MN es base media con respecto a AC, ¿no? O sea, si yo tengo ¿se acuerdan cómo era la propiedad de la base media de un triángulo? O sea, un triángulo, bueno, tiene 3 bases medias, pero si yo trazo una, o sea, es base media con respecto al lado que no la determina, ¿sí? ¿Qué propiedad era esa? ¿Se acuerdan? Si yo trazo una base media de un triángulo, esa base media es paralela al otro lado, al tercer lado, y además su longitud es igual a un medio de la longitud de ese lado. ¿Se acuerdan de esa propiedad? Sí. Entonces,
MN es paralela a AC y MN es igual a 1/2 de AC, ¿no? Y bueno, esto lo podemos llamar 1. Y ahora, a ver, voy a trazar una línea acá. Y ahora consideremos el otro triángulo, ACD. ¿Sí? Bueno, los puntos P y Q son puntos medios de estos dos lados, entonces PQ es base media del triángulo ACD con respecto a AC también, ¿no? PQ es base media con respecto a AC. Y como es base media con respecto a AC, es paralelo a AC, o sea, PQ es paralelo a AC, y además PQ es igual a 1/2 de AC también, ¿no? Porque de este lado es igual para los dos triángulos. Sí. ¿No? Ahora fíjense, si PQ es paralelo a AC y AC es paralelo a MN, entonces PQ es paralelo a MN, ¿no? Eso por un lado. Y si PQ es igual a 1/2 de AC, ¿no? ¿Dónde está acá? PQ. Y además, 1/2 de AC es igual a MN, entonces PQ es igual a MN, ¿no? Como, Sí. o sea, y esto lo podemos llamar, a ver, esto lo llamamos 2, bueno, esto lo podemos llamar 3 y esto lo llamamos 4. Si yo tengo un par de lados que son paralelos e iguales, entonces el cuadrilátero es un paralelogramo. Por 3 y 4, MNPQ es paralelogramo. ¿Se entendió hasta ahí? Ya está. Terminamos. Sí, profe. Bueno, veamos. Una vez que ya demostramos el 11, entonces, por ejemplo, si yo digo, dice, demostrar que el cuadrilátero que se obtiene de unir los puntos medios de un trapecio isósceles es un rombo, ¿no? Bueno, o sea, yo lo que tengo que probar para que sea un rombo es que es un paralelogramo y que tiene un par de lados consecutivos iguales. Bueno, entonces yo ahí ya me puedo saltear la parte de que es paralelogramo, porque yo demostré que para cualquier cuadrilátero que si uno de los puntos medios es un paralelogramo. Entonces, ya sabemos que el cuadrilátero determinado es un paralelogramo, por lo que se demostró en el ejercicio 11, solamente faltaría probar que tiene un par de lados consecutivos iguales. Y lo único que demuestran es eso, ¿sí? Lo mismo acá. Y en el último, por ejemplo, que es un rectángulo, bueno, ya como demostramos que en el ejercicio 11, que si unimos los puntos medios de cualquier cuadrilátero, obtenemos un paralelogramo, entonces sabemos que este cuadrilátero es un paralelogramo y solamente faltaría probar que tiene un ángulo recto para saber que es un rectángulo. Y punto. ¿Sí? O sea, con eso ya está. ¿Seguían después para terminar el práctico? O por lo menos intentarlo. Ajá, intentarlo. Intentarlo. Y bueno, hay que intentarlo. Tratando así. Bueno, No te prometo que salgan, pero vamos a hacer lo posible. eso es lo importante. Bueno, entonces mañana no tenemos clase. Para la semana que viene sí, prepárense para tener clase martes y miércoles, ¿sí? Ok. Y bueno, damos por terminado el tema cuadriláteros, pero como ya les dije, no quiere decir que no me puedan después preguntar algo de algún ejercicio que haya quedado, ¿sí? Entonces, bueno, nos vemos el jueves.
Bueno, profe, nos vemos el jueves. Hasta el jueves. Hasta el Muy jueves. bien, profe. Gracias. Gracias a ustedes. Chao, profe, gracias. Chao, Franco.